en Puntos Cardinales. Cuatro 22 minutos de la tarde, y hoy en el caso del día vamos a hablar de cómo una nación ha logrado convertirse en un destino, no solo en un punto de conexión entre Oriente y Occidente, sino además en uno de los espacios más visitados durante todo el año 2023, y hablamos específicamente de Turquía. Y nuestra productora Paola Muciotti destacó en la siguiente cápsula una serie de datos que nos dan luces para nuestra siguiente entrevista acerca de esta nación. Escuchemos a Paola. Turquía es conocida por ser la puerta entre Oriente y Occidente. Sin embargo, este país tiene mucho más que ofrecer. Es una mezcla única de historia, cultura, belleza natural y buena comida. Turquía está situada en Asia Occidental y tiene una superficie de 785.350 kilómetros cuadrados, con una población de 85.000 personas. Es un país muy poblado y tiene una densidad de población de 109 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Ankara y su moneda son las liras turcas. Turquía se encuentra en el puesto número 19 en economías del mundo por su volumen del Producto Interno Bruto. A principios de este año, la compañía de investigación y análisis de mercado Euromonitor Internacional compartió la lista de cuáles fueron los 10 destinos más elegidos por los viajeros durante el 2023, quedando en primer lugar Estambul, situada en Turquía. Esta ciudad se encuentra en el estrecho del Bósforo, que separa Europa y Asia. Tiene monumentos impresionantes como la Mezquita Azul. También destacan sus bazares como el Gran Bazar y el Bazar de las Especias, donde ofrecen una experiencia única de compras y sabores locales. Asimismo, diversos barrios como Beylikdüzü y Kadıköy, que reflejan la modernidad y la autenticidad de la ciudad. Es conocida como la capital económica y cultural de Turquía, fue la más visitada con 20.2 millones, que representa un crecimiento interanual de 2,6%, y se prevé que en el 2024 el número aumente. Su amplia mezcla de cultura europea y asiática hacen que Estambul posea uno de los puntos turísticos más importantes del mundo, como lo es la Mezquita de Santa Sofía, que recibe alrededor de 3.5 millones de personas al año. Desde sus monumentos históricos hasta sus rincones más contemporáneos, Turquía ofrece una experiencia inolvidable que combina lo antiguo con lo moderno, lo oriental con lo occidental, creando así un destino culturalmente enriquecedor y fascinante. Muchísimas gracias a Paola Muciotti por este trabajo que ha preparado y que nos da pie para la conversación que vamos a tener en Puntos Cardinales con el embajador de Turquía en nuestro país, en Venezuela, el señor Aydan Karamanoglu. Bienvenido, es un gusto y un honor recibirle. Muchas gracias. Adelante, embajador, bienvenido, un placer saludarlo. Muchas gracias por invitarme a hablar de mi país y bueno, es un placer para mí estar aquí con ustedes. El segmento ese ha dado ya bastante información y ojalá que pueda dar todavía más información yo por mi cuenta. Bueno, a nosotros nos llamó muchísimo la atención que Estambul fue la ciudad más visitada en el mundo por extranjeros en el año 2023. Recibieron 20 millones de personas. Esto es algo verdaderamente notable, ¿no? Así es notable, pero es, digamos, la culminación de largos años de esfuerzo que hicimos. Obviamente Estambul es bella por sí sola, eso no tuvimos que hacerlo en los últimos años, se hizo en los milenios pasados, sí. Pero sí tuvimos que invertir en el sector del turismo. Desde los años 80 ha habido una constante inversión en este sector, que se le llama, como ustedes saben, la industria sin chimenea, sí. Porque genera mucho ingreso y es efectivamente una de los sectores más importantes del siglo XX-XXI. Entonces, desde los años 80 se hizo una inversión muy importante tanto en la franja costera como en Estambul, y poco a poco, gradualmente, nosotros en los años 80 teníamos 2,5 millones de turistas, y de ahí hemos pasado a tener casi 50 millones en total.
en todo el país y, como usted lo ha mencionado, 20.3 solamente para Estambul. Bueno, es una meta que vamos a rebasar, ojalá, en el futuro, ya que, bueno, una vez que se da a conocer un destino, pues hay mucha más gente que viene, obviamente. Ahora, Claro. embajador, usted habla de esos esfuerzos desde la década de los 80 que tardaron años en materializarse por lo complejo que es quizás no solo posicionar un país, sino desarrollar esa infraestructura para poder hacerlo. Y hablando de infraestructura, uno de los elementos que quizás es clave es ese aeropuerto de Estambul que ya ha sido reconocido en el mundo por lo importante que es y cómo se ha convertido además en un destino per se, también en un punto de conexión entre distintos continentes. Así es. Bueno, Estambul tiene una situación privilegiada en el mundo. Está en la encrucijada de Europa, de Asia y, bueno, yo diría incluso de África, porque también es bastante cerca al continente africano. Está en un punto medio que durante, de hecho, siglos le ha permitido jugar ese papel importante en la historia. Y ahora en el sector del turismo y del transporte, efectivamente, inauguramos este nuevo aeropuerto en el 2019. Si mal no recuerdo, el año pasado pasaron como 150 millones de pasajeros, que son una cifra muy importante. Claro, no todos vienen a Turquía. Es un, digamos, centro donde pasan todos los pasajeros para ir de un destino a otro. Y bueno, hemos querido de esa manera capitalizar la ubicación tan espléndida que tiene Estambul. Claro, Estambul es una de las ciudades más hermosas del mundo, sin la menor duda, con el Bósforo allí, pero también creo que incide mucho que Turquía tiene muchos rasgos orientales, pero también occidentales, y que el occidental siente que está yendo a un país con otra cultura, pero también le resulta familiar la cultura que encuentra allí, ¿no? Claro, nosotros somos, de hecho, geográficamente un puente entre Oriente y Occidente y también culturalmente somos un puente entre Occidente y Oriente. Y efectivamente nosotros tenemos parte de nuestra cultura es conocida por los europeos y parte de nuestra cultura es conocida por los países más orientales. De hecho, para darles un ejemplo de la síntesis que hemos hecho en nuestra cultura, yo podría hablar de nuestra gastronomía. Uh-huh. Nuestra gastronomía representa justamente lo que es Turquía en el escenario mundial. Nosotros no hemos inventado todos los platos que tenemos en nuestra gastronomía. El genio ha sido de poder hacer que todos esos platos estén en una misma gastronomía, desde la entrada hasta el postre, reflejando tanto la cultura occidental como la cultura oriental. Por eso cuando uno va a Estambul o a Turquía a los restaurantes, siempre encuentra que las cosas son bastante conocidas y, bueno, bastante sabrosas para su paladar. Claro. ¿Cuáles son algunos de esos platos? Bueno, uno de esos platos obviamente serían, por ejemplo, el muy reconocido döner, que aquí se llama shawarma. Ajá. Döner, que quiere decir literalmente que da vueltas, es la carne que da vueltas, claro, que se cocina. Luego tenemos hojas de parra rellenas de arroz o de carne, o tenemos, por ejemplo, de postre el baklava, que todo el mundo conoce aquí también, que es muy bueno en Turquía. ¿Pero qué lo diferencia, por ejemplo, de esos mismos platos, pero que la gente quizás conoce como comida libanesa? Bueno, la verdad es que son una raíz que es común, no se pierde en la historia quién lo ha creado. Pero cada país, cada nación, digamos, pueblo le da su propio toque. Claro. Le da su propio toque de sabor y efectivamente se parece mucho, pero es un poco diferente. Ahora, pasar en 40 años de 2 millones de visitantes en los años 80 a 50 millones, ha convertido el turismo en una de las principales industrias turcas, que se añade a lo que ya era conocido que es la industria pesada, las acerías turcas, y además creo que tienen una industria de la construcción muy pujante. Estamos hablando de un país cerca de 100 millones de habitantes, ¿no? Sí. En nuestro sector de la construcción es el número 2 a nivel mundial. En las compañías turcas efectivamente tienen proyectos en todo el mundo y se añade también a nuestra
industria automovilística, que hasta ahora era, digamos, una industria que producía los carros y los camiones, los autobuses de otras marcas, de marcas europeas o extranjeras, japonesas, pero que ahora incluso estamos ahora produciendo nuestro propio carro eléctrico, que se llama el Tog, que bueno, ya ha sido comercializado y a partir del año que viene va a ser producido en masa. Caramba. Bueno, hablaba el embajador Aydan Karamanoglu, embajador de Turquía en Venezuela, que va a estar acompañándonos en la próxima parte después de que escuchemos este tema de éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. El caso del día. En Puntos Cardinales.
Y regresamos en Puntos Cardinales a nuestra conversación con el embajador de Turquía en Venezuela, Aydan Karamanoglu, con quien sostenemos una conversación justamente sobre cómo Turquía ha logrado prosperar a lo largo de los años y hacer crecer su industria turística. Y conversábamos justo antes de irnos a la pausa sobre la gastronomía, quizás esas cosas que hacen de Turquía atractiva. ¿Cuáles son quizás esos destinos que no son tan conocidos, pero que usted podría recomendar a nuestra audiencia? Porque se habla mucho, no solo de Estambul, sino también de Capadocia, que son parte como de los paquetes turísticos que la gente suele comprar para poder recorrer y conocer ese país. Pero ¿qué cosa conocen los locales que quizás no está todavía en el radar del turista? Bueno, la verdad es que son muchos los puntos. Efectivamente, Estambul y Capadocia son los destinos que más se conocen en Venezuela. Pero si pensamos que el primer asentamiento humano que se ha encontrado en Turquía, Göbekli Tepe, está a más de 10.000 años antes de Cristo. Ha habido muchas civilizaciones, mucha historia, y hay muchos puntos que se pueden ver. Por ejemplo, hablando de dos anécdotas históricas, el famoso nudo gordiano de Alejandro Magno. Gordión está a 80 kilómetros de Ankara, de la capital. Ahí se dijo cuando él cortó el nudo que ha quedado como en la filosofía también, el famoso nudo gordiano. O San Nicolás. San Nicolás, o también Papá Noel, como se le llama, se dice que viene la leyenda de un obispo que vivió cerca de la ciudad de Antalya, en Demre, lo que era antiguamente Mira. Estos son los puntos, por ejemplo, o por ejemplo que la casa de la Virgen María está al lado de la antigua ciudad de Éfeso, que está al lado de Izmir, a unos 70 kilómetros de Izmir. O por ejemplo que están también los vestigios de Troya, de la famosa batalla de Troya. También están en Turquía, en Çanakkale, cerca de Estambul. También tenemos la parte, del Egeo con Izmir, la parte del sur con Antalya, con Adana, con Mersin, donde también uno de los municipios de Mersin es Tarsus, de donde es San Pablo. Claro. Para daros unas referencias de toda la cultura que hay en la cultura venezolana o cristiana o occidental, muchas de estas cosas se encuentran en Turquía. Ahora, Pablo de Tarso, por supuesto. Sí. ¿No? Una de las ciudades más antiguas del mundo, entiendo yo que la que se considera la más antigua, yo no sé pronunciar muy bien el turco, creo que se llama Çatalhöyük. Sí, Çatalhöyük, sí. ¿Eso fue lo que usted dijo antes? No, ese es Göbekli Tepe. Pero Çatalhöyük no es todavía más vieja. No, Çatalhöyük era la más vieja hasta que se encontró Göbekli Tepe. Porque Çatalhöyük tenía 10.000 años o algo así, 9.000 y tanto. Sí, era como 7, 8.000 años antes de Cristo, como 10.000 años antes de nuestra era, pero esta es todavía 2.000 años casi más vieja. Y ese es un descubrimiento relativamente reciente. De los últimos 5 o 6 años. Bueno, qué buena noticia saberlo. ¿Y por dónde queda? Bueno, queda también en el centro de Anatolia. Está al lado de Kayseri, tiene que ser, pues, que es lo que es ahora la ciudad de Kayseri o de Sivas, del centro de Anatolia. El centro de Anatolia. Sí. Muy bien, bueno, Embajador, imagínense. ¿Y cuán grande es la comunidad turca en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos 2 comunidades. Tenemos la nuestra, que es de nuestros nacionales, ciudadanos, que no es aproximadamente de más o menos 150 personas, que no es muy grande. Pero luego tenemos a los turcos que viven en Venezuela, que son cientos de miles, millones, que son de origen libanés, sirio y palestino, que en su momento llegaron con el pasaporte otomano, por eso se les dio nombre de turcos. Y bueno, nosotros los vemos también como parte de la familia alargada, digamos. Claro. Y llegaban con una maleta, se dedicaban al comercio fundamentalmente y progresaron muy rápidamente, ¿no? Sí, ¿no? Por eso se les conoce, ¿no? Al comerciante turco de aquí. Sí, efectivamente, ellos tienen
han sido bastante prósperos aquí, han contribuido mucho digamos, a la historia de Venezuela en el siglo XX, sobre todo en el tema comercial. Y bueno, con ellos mantenemos una muy buena relación con la embajada, obviamente, porque tenemos unas raíces comunes, digamos, venimos de la misma parte del mundo. ¿Y qué autor turco recomendaría usted a nuestra audiencia? Bueno, hay muchos autores turcos, claro. Bueno, el que es, digamos, de relevancia internacional, obviamente, es Orhan Pamuk, claro, el que ha ganado el Nobel de Literatura. Y tiene esa novela que se llama Estambul, que Exacto. es extraordinaria. Exacto, Memorias de Estambul. Entonces yo, claro, recomendaría que leyeran ese autor. Y bueno, también tenemos a un gran poeta del siglo XX que se llama Nazım Hikmet, Hikmet, que tiene poemas también muy buenos que han sido traducidos a todas las lenguas, yo creo que al español, obviamente. Y bueno, por eso yo recomendaría a estos dos autores para que tuvieran una idea de la literatura turca. Bueno, embajador, muchísimas gracias por estos minutos, por habernos acompañado a hablar de su país. A propósito de que el año 2023 recibió 20 millones de turistas, nada más la ciudad de Estambul, muchos de ellos venezolanos que utilizaron en su paso no solo a otros países de Europa, escogieron esa ruta para aprovechar y conocer esa extraordinaria ciudad y visitar Turquía. Por cierto, la segunda fue Londres. Hay que ver que Estambul ya recibió más visitantes que Londres. Así es. Bueno, Aydan Karamanoglu, embajador, muchísimas gracias por esta visita. 4:44